Buenas tardes con todos. Es un honor para mí. Mi nombre es Eilhard Jorge García Villasante. Vengo en representación del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carreón. El título del trabajo de investigación que les voy a presentar es Asociación entre el tiempo de diagnóstico de diabetes mellitus y la severidad de lesión en pacientes con pie diabético hospitalizados en Latinoamérica. Entonces, a manera de introducción, acá hay unos estudios recientes que nos hablan de cuál es la prevalencia de pie diabético a nivel mundial en esta revisión sistemática y metaanálisis. Identificaron que había un 6.3% como resultado. Y en el caso de nuestro país hubo una publicación reciente en el año 2021 en donde encontraron casi 19% de prevalencia de pie diabético en pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces nos hace ver cuál es la magnitud del problema. Y cuando hablamos de pie diabético como enfermedad crónica o como resultado de alteraciones crónicas propias de una diabetes mellitus, no solamente nos tenemos que fijar en lo que es cuestiones de calidad de vida, ¿no? Tenemos acá datos de los últimos 3 años donde nos dice que un evento fatal mayor para un paciente con pie diabético, que vendría a ser la amputación, nos da que al primer mes luego de la amputación hay una sobrevida del 91%. Al tercer mes hay una sobrevida del 82%. Y conforme va pasando el tiempo, al año y a los 5 años, vemos que esto va disminuyendo. La sobrevida puede llegar hasta un 35% a los 5 años. Vemos también que tenemos múltiples clasificaciones para poder valorar pie diabético. Pero esta clasificación, que es la de May-Wagner, se caracteriza por su practicidad y por su simplicidad y puede ser aplicado en realidad en cualquier centro médico, en cualquier hospital, y no necesita de un entrenamiento especializado para valoración. Tenemos 6 estadios, desde estadio 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiero recalcar que el estadio 0, en el estadio 0 no encontramos una úlcera de pie diabético, pero tenemos que es un paciente que tiene un pie en riesgo y puede tener alteraciones ortopédicas que predispongan a la aparición de úlceras más adelante. A partir del estadio 1 y 2, en donde más valoramos lo que es la profundidad de la úlcera, luego viene el estadio 3, en donde ya hay un compromiso infeccioso, y tenemos también estadios 4 y 5, en donde nosotros valoramos lo que es más que todo el compromiso vascular. Existe bibliografía que sustenta, como pueden ver abajo, que un grado 2 o más de pie diabético lo clasifica como enfermedad grave, lo clasifica como pie diabético severo. Nosotros, y creo que varios de los presentes, podemos identificar, y hemos leído varios estudios en donde hay factores de riesgo para pie diabético severo. Las complicaciones de la diabetes, como vemos en la parte de acá arriba, como la neuropatía o la enfermedad arterial periférica, son factores de riesgo para pie diabético severo. El sexo predominio masculino también ha sido identificado. Algunas alteraciones a nivel de los test screening para, por ejemplo, neuropatía diabética, como el monofilamento de 10 gramos, la insensibilidad a este test también se ha visto como factor de riesgo para pie diabético severo. El hecho de presentar una úlcera de pie diabético previa también es un factor de riesgo para que pueda presentar este cuadro. La edad, a mayor edad, también se ha visto por suma de varias comorbilidades como factor de riesgo para pie diabético. Pero acá quiero resaltar que tenemos que el mayor tiempo de diagnóstico de diabetes mellitus, en este caso, generalmente las bibliografías nos mencionan que un tiempo mayor a 10 años es considerado como un tiempo largo de diagnóstico para diabetes mellitus, se ha asociado como factor de riesgo principal para pie diabético severo. Y no solamente eso, tenemos que ver que, por ejemplo, en la primera bibliografía es un estudio realizado en Turquía, en donde tenemos que encontraron este factor de riesgo para pie diabético severo, pero al igual que esa bibliografía y varias, nos hemos dado cuenta que muchas veces las poblaciones son individuales, los tamaños muestrales no son adecuados, o inclusive hay muy poca información a nivel de población en Latinoamérica. Es por esto que nosotros nos hemos formulado esta pregunta de investigación. ¿Existe asociación entre el tiempo de diagnóstico de la diabetes mellitus y la severidad de la lesión en pacientes hospitalizados en Latinoamérica? A lo cual nuestro objetivo de este trabajo es determinar la asociación entre un tiempo de diagnóstico de diabetes mellitus mayor de 10 años y la severidad de lesión en pacientes con pie diabético hospitalizado en Latinoamérica. Para esto, nuestra metodología fue la siguiente. El diseño de investigación es un estudio transversal, analítico, con base de datos secundaria,
La población eran pacientes con algún grado de pie diabético hospitalizados por cualquier causa a nivel de Latinoamérica. Dentro de muestra y muestreo, el estudio original, que fue un estudio de Argentina, o iniciado en Argentina, tuvo un muestreo bietápico que voy a exponerlo luego, y el poder estadístico fue de 100% según los cálculos en lo que es esta plataforma que es OpenEpi. Dentro de los criterios de inclusión tenemos a pacientes mayores de 18 años, hospitalizados por más de 24 horas por cualquier causa. El paciente tenía que tener el diagnóstico previo de diabetes o, según el criterio inicial del trabajo original y sustentado con buena bibliografía, hiperglicemia mayor a 140 en 2 oportunidades durante el internamiento y que tuviese una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Dentro de los criterios de inclusión también es que tenía que estar consignado, o el paciente tenía que tener algún grado de pie diabético, según la clasificación de Meg y Wagner. Y dentro de los criterios de exclusión, se excluyeron las unidades de análisis con datos faltantes en la clasificación o que no correspondía los datos colocados en la historia clínica, como el examen físico con la clasificación que habían consignado, o otros pacientes que tenían estancia prolongada, considerando un tiempo de hospitalización superior a 180 días. Se tomó ese punto de corte, sustentado en bibliografía, porque, bueno, generalmente cuando un paciente está más de 6 meses en un servicio, corre el riesgo de ser un paciente abandonado. Entonces, nuestro trabajo se va a pacientes hospitalizados. Y también porque durante una estancia prolongada, por cualquier causa, a más de 6 meses o 180 días, la úlcera puede ocasionarse por cualquier otra razón. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento para recolección de datos? Y acá vemos lo que es la primera parte del muestreo, ¿no? Se hizo un muestreo por conveniencia. La primera fue convocatoria por redes sociales de grupos profesionales a través de WhatsApp y Facebook. El equipo original que inició este trabajo era un equipo conformado por diabetólogos en Argentina, que lo que hicieron fue enviar invitaciones en todos los países de Latinoamérica. Si los participantes o si las personas que recibieron la carta asumían la responsabilidad de trabajar con ellos, la institución firmaba una carta de participación y se hacía la solicitud de los permisos de ética institucionales. Luego de ello, entre más o menos septiembre y octubre, el investigador encargado de cada centro escogía un día para hacer un censo, esa es la segunda parte del muestreo, un censo, de todos los pacientes hospitalizados con diabetes, valorando la presencia de pie diabético, a excepción de los servicios de pediatría y a excepción del servicio gineco-obstetricia. El instrumento para recolección de datos fue una ficha estandarizada que fue enviada a todos los participantes y a manera de evitar o que se logre lo que es la estandarización de la recolección de datos, se hizo un instructivo para encuestadores en donde se consignaba todas las variables y se consignaba también cómo medirlas. Tenemos variables, la definición de variables, tenemos una variable independiente, que es el tiempo de duración de diabetes mellitus, codificada de manera dicotómica, con un punto de corte 10 años y recolectada por autorreporte o revisión de historias clínicas. La variable dependiente era pie diabético severo, que ya habíamos visto que está definida como un Meg-Wagner mayor o igual a 2, y se evaluó como covariables edad, sexo, área geográfica, es decir, si era, por ejemplo, de Centroamérica o si era de Sudamérica, razón de hospitalización, es decir, si venía por pie diabético directamente o si era por cualquier otra causa, días de lesión antes del internamiento, área de hospitalización, antecedente de amputación, días de internamiento y localización de las úlceras de pie, como vamos a ver luego. Para el análisis estadístico se usó el programa Stata en la versión 16. Para el análisis univariado se han utilizado medidas de tendencia central y dispersión para lo que son variables numéricas y se han utilizado para las variables categóricas, frecuencias relativas y absolutas. Para el análisis bivariado se usó la prueba de chi cuadrado para variables categóricas y la prueba de Mac-Whitting para lo que son la comparación entre medias, todo según la naturaleza de la variable. Para el análisis estadístico multivariado, la asociación se evaluó con regresión de Poisson, cruda y ajustada, como voy a explicar más adelante, mediante 2 modelos. Uno en donde se incluía la muestra completa y otro en donde solamente se incluía lo que era la úlcera activa, es decir, toda la clasificación de Wagner, a excepción de lo que eran Wagner 0, porque era un pie en riesgo. Fue considerado como significativo un P menor a 0.05 y un intervalo de confianza en 95%. Las cuestiones éticas son muy importantes en la parte de investigación, ¿no? El estudio original sí fue aprobado por un comité de ética general y por cada centro participante cuando fue necesario.
El estudio de nosotros, al ser un análisis secundario, no hubo una intervención directa sobre los participantes, pero tiene el permiso del Comité de Ética de una universidad peruana, a la cual pertenece uno de los investigadores. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? En total, se incluyó una buena muestra de 1.590 pacientes de 9 países. Vemos que la mayor cantidad de pacientes o de registros fue de Argentina, con casi un 60%, y en segundo lugar estaba el Perú, con casi un 20% en distintas instituciones. No era necesario que sean solamente instituciones del Estado o que sean particulares. Cualquiera que aceptaba la invitación podía participar en el estudio. Vemos que hay otros países enlistados acá que también colaboraron con la recolección de pacientes. Vemos que tenemos en pie diabético no severo, la mayor cantidad era pacientes Wagner 0, o sea, pacientes con pie en riesgo. El Wagner 1 era 146, el pie diabético severo a partir de Wagner 2, vemos los datos acá, de 96, 140, 134 y 135. ¿No? La mayor cantidad, como vuelvo a repetir, era el Wagner 0. En esta tabla 1, en donde vemos las características generales, bueno, se encuentra en inglés porque ya está el trabajo casi terminado para publicarlo. Vemos que la duración de la diabetes mayor de 10 años estuvo presente en 687 pacientes, ¿no? Es una buena cantidad de pacientes del total. Vemos que la mayor cantidad de pacientes eran pacientes masculinos. Vemos que la edad promedio era 62 en todos los pacientes y 66 para los pacientes que tenían más de 10 años con duración de diabetes mellitus. Y vemos que la razón de hospitalización, y esto es muy importante, por otras causas, el del total era un 75%, con respecto a que solamente ingresaban por pie diabético un 25%. Esto quiere decir que varios pacientes que ingresaron hicieron pie diabético durante la hospitalización. En la tabla 2, que es para el análisis bivariado, ¿no? Entre lo que es pie diabético severo y lo que son las variables que hemos mencionado, quiero resaltar lo que va acorde con los objetivos del estudio. En este caso, lo he ampliado para que pueda ser mejor visto. Vemos que la presencia de pie diabético severo puede llegar hasta un 60% en los pacientes que tienen un tiempo o una duración de diabetes mayor de 10 años, estadísticamente significativo. Al igual que la bibliografía que hemos mencionado al inicio, los pacientes varones son los que tienen mayor porcentaje, ¿no? En este caso. También hemos querido ejemplificar o hemos querido dar a conocer que la localización de la úlcera también predispone a que la úlcera pueda ser severa. Vemos que, para este caso, la localización lateral de la úlcera, en la parte delantera o en la parte dorsal de lo que es el pie, vemos que se asocia también a úlcera severa, en lo que es la zona de la parte de los metatarsianos, en la zona de lo que es el talón, y en las zonas en donde tienen varios compromisos en varias localizaciones, también se asocia a presentar pie diabético severo. Vemos que la mayor cantidad de pacientes fueron aquellos que presentaron múltiples localizaciones. En esta tabla, nosotros tenemos que, antes de describirla, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada situación clínica o cada enfermedad es muy difícil que sea debida a un solo factor de riesgo, ¿no? Generalmente son varios factores los que interactúan para que salga un resultado adverso, que en este caso puede ser una enfermedad. Entonces, justamente para el control de esas variables o para el análisis multivariado, se ha utilizado el análisis de regresión de Poisson, en donde nosotros reconocemos que la duración del tiempo de diabetes no es el único factor que va a influir en lo que es la presencia de pie diabético severo. También puede ser el tipo de diabetes, el género, la edad, la historia de amputación previa, los días previos de hospitalización, o los días de lesión previa a la hospitalización, y la localización de la úlcera, ¿no? Entonces, justamente para ello, vemos en el análisis crudo de este análisis de regresión que cuando es ajustado a las demás variables que he mencionado, vemos que la prevalencia o la razón de prevalencia, la prevalencia de pie diabético severo es 95% veces mayor que los pacientes que no tienen una duración de diabetes mayor a 10 años, ¿no? O dicho de otro modo, la prevalencia de pie diabético severo es un 95% mayor en los pacientes que tienen una duración de diabetes mayor a 10 años, estadísticamente significativo. Y en el otro lado, en donde no incluimos pacientes con Wagner 0, es decir, solamente estamos incluyendo pacientes con úlcera activa, desde Wagner 1 hacia arriba, la presencia de pie diabético severo ajustado a las variables que he mencionado y a la localización de las úlceras, vemos que la prevalencia de pie diabético severo es 18% mayor cuando el paciente tiene una duración de diabetes mayor a 10 años.
y estadísticamente significativo. Entonces, a modo de discusión, vemos que los resultados principales tenemos que en pacientes con diabetes y cualquier grado de lesión, tenemos que, ya hemos visto que una larga historia de diabetes otorga una razón de prevalencia de 1.95 para presentar prediabético severo. Y en pacientes con úlcera activa, es decir, todo lo que no se consideraba como Wagner 0, una larga historia de diabetes mellitus otorga una razón de prevalencia de 1.18 para presentar prediabético severo. Entonces, ¿qué hemos encontrado en nuestros estudios? Tenemos un estudio casi local, ¿no? Del hospital de la Policía Nacional del Perú, Luis Sáenz, en donde se encontró esta misma asociación a un odds ratio de 2.26 y fue estadísticamente significativo. En otras realidades, como por ejemplo en países de Arabia Saudita, un país africano que es Sudán, vemos que el odds ratio se mantiene en casi esa proporción, ¿no? En Arabia Saudita está en 2.92 y en Sudán está en 1.73, pero hay que considerar que cada país tiene un sistema de salud distinto. Estos son países, estas son poblaciones individuales. Nuestro trabajo es en pacientes que son de varios centros de salud de Latinoamérica. Entonces, habría que ver qué tipo de población se utilizó, tendríamos que ver cuáles son los sistemas de salud que influenciaron en que haya mayor o menor medida en el cuidado del peso en los pacientes que se predisponen a prediabético. Vemos que el porcentaje de pacientes con lesiones graves fue de 25.4%, ¿no? En Perú se ha encontrado, se ha reportado este mismo año, que hay un 40% de presentar lesiones graves. En Cuba se encontró 50%, ¿no? Pero sabemos que la mayor cantidad de pacientes que presentaron, que hubieron una recolección de datos fueron de Argentina. Probablemente tenga un sistema de salud distinto al de Perú y Cuba, que ha influenciado en este porcentaje de aparición de lesiones graves. Las lesiones plantares y laterales predominaron. Hemos visto que hay asociación entre la severidad y la lesión localizada en la zona lateral. Y tenemos estudios, un estudio realizado en Europa, en donde se incluyó solamente 502 pacientes y se encontró que las úlceras de prediabéticos fueron más frecuentes en la zona plantar y zona plantar de los dedos y de las cabezas y los metatarsianos. Hay que considerar que los participantes estaban hospitalizados y que la mayoría y la edad promedio era de 62 años, ¿no? De una gran proporción de pacientes eran ancianos y es posible que sus lesiones hayan comenzado como úlceras de presión. Las limitaciones del estudio: la recolección de datos del estudio original se realizó en un solo día, porque era un estudio transversal durante la temporada de invierno en el hemisferio sur. Entonces nosotros tenemos que saber que mientras que el pie diabético es más prevalente en verano, el muestreo al inicio, en la primera etapa, se realizó por conveniencia, ¿no? Sabemos que un muestreo ideal sería un modelo aleatorizado, y no se incluyó todos los países de Latinoamérica. Se mandó carta a todos los países, pero no todos respondieron. Sabemos que existen clasificaciones validadas mejor para valoración de pie diabético, con mejores ítems para describir la progresión que Meg y Wagner, como por ejemplo la escala de San Elian, la escala de Texas, la escala de Wipino, pero tenemos que tener en cuenta que no todos los centros había endocrinólogos o habían pacientes o había personal especializado en pie diabético, por lo que la Meg y Wagner, por su simplicidad, fue el ideal. Sabemos también que al momento de recolectar la información pudo haber habido sesgos de información a través del sesgo de memoria o el sesgo de recolección de datos de historias clínicas. El muestreo ya mencioné que no fue el adecuado y hubiera sido bueno que se incluyan variables importantes como por ejemplo neuropatía diabética, enfermedad periférica, que es muy importante en la valoración de pie diabético. Tenemos fortaleza y recomendación. El gran tamaño muestral nos dio un poder estadístico de 100%, ¿no? Y esto es algo que a veces cuando se usa base de datos secundarios es difícil de controlar porque los objetivos cambian, ¿no? Pero el gran tamaño muestral nos hizo ver que la probabilidad de cometer un error de tipo 2, un error beta de tipo 2 era bajo, ¿no? Como recomendaciones, se vio que varios pacientes con algún grado de pie diabético no tenían incluida en historia clínica la lesión, ¿no? Entonces, debe considerarse importante evaluar miembros inferiores en los pacientes con diabetes, porque ya de por sí es un factor de riesgo y estamos viendo que hay factores de riesgo para eso, sobre todo cuando el tiempo de diagnóstico de diabetes es mayor. Los años de diagnóstico de diabetes hay que considerar que es un factor no modificable. No lo vamos a poder modificar, pero nos hace ver que podemos anticipar este tipo de lesiones en estos pacientes. Y ahora, siempre es muy importante tener en cuenta que la generación de conocimientos, la generación de evidencia, es un punto concreto, es una base para poder, por ejemplo, crear políticas de salud pública, ¿no? Tiene una importancia muy grande
porque si nosotros sabemos que hay una cantidad de 1/4 de pacientes con diabetes que van a presentar pie diabético severo, o tenemos que los años de diagnóstico de diabetes mellitus va a influir en la aparición de esto, podemos crear protocolos o políticas de prevención secundaria. Sería ideal que en próximas, como recomendación, investigaciones en el tema sea a través de estudios de cohortes para controlar varios sesgos que pueden haber habido acá, ¿no? Como el sesgo de información, el sesgo de selección. Como conclusiones, quiero resaltar que un tiempo de diagnóstico de diabetes mellitus mayor de 10 años se asocia a una lesión severa en pacientes con pie diabético, independientemente del tipo de diabetes y la ubicación de la lesión en pacientes hospitalizados por cualquier causa en Latinoamérica. Este estudio me parece muy importante porque sienta las bases científicas para que podamos ver cómo podemos controlar la aparición de esta enfermedad, que a la larga, no solamente, como mencioné al inicio, va a condicionar la disminución en la calidad de vida, sino también es factor de riesgo para amputación y factor de riesgo para disminuir la sobrevida de los pacientes. Gracias. Estimado doctor García, en primer lugar lo felicito por su excelente presentación. Yo quiero destacar la necesidad que tenemos de trabajar en grupos. Ojalá pudiéramos seguir el ejemplo de su servicio de aprender a trabajar formando grupos tanto a nivel de Lima, a nivel nacional y, como usted bien ha mencionado, a nivel de Latinoamérica. Eso sería ideal porque nos permite a tener un número mayor de pacientes y generar mayor información. Sin embargo, me queda la duda, en el estudio que nos ha presentado, cuál ha sido el rol de su servicio y específicamente cuál ha sido el rol de los residentes que siempre trabajan en grupo y si tiene los datos específicos para el Perú y para su servicio? Nuevamente, felicitaciones y gracias por sus comentarios. Gracias, doctor, por las palabras. El Hospital Carrión fue uno de los centros médicos que se adherieron al trabajo original, ¿no? Entonces, cuando se firmó la carta de compromiso y cuando en el año 2017 y cuando se envió la data, el centro de Argentina, el principal investigador, lo que hizo fue, después del análisis, reenviar la base de datos completa en Latinoamérica a cada centro, por el compromiso que habían tenido. Y daban la opción a que a partir de esa base de datos puedan crearse estudios, en este caso de base secundaria. Claro, excelente. Esa es una manera también de comprometer a los investigadores y de que todos nos beneficiemos. En ese sentido, ¿usted tiene los datos específicos de su servicio o de nuestro país? Porque sería ideal, de repente, y eso ha sido un problema en otros estudios, se diluye la información que podemos aportar los médicos peruanos. ¿Tiene algún comentario acerca de eso? Dentro de los datos específicos, vimos que en Perú, en Lima, hubieron un récord de lo que son 1810 datos, casi 1800. En el Callao, el único hospital que trabajó fue el Hospital Carrión, en mi caso, el registro fue de 292 pacientes, en donde se encontró que aproximadamente el 15% de pacientes venían con un pie diabético severo, por cualquier causa de hospitalización. Eso está descrito también en el estudio original, cuando hicieron el análisis por país. Claro, bueno, lo felicito nuevamente y no sé, le dejo la palabra a nuestro jurado calificador. Nuevamente, gracias por sus aclaraciones y felicitaciones. Gracias, doctor. Te toca, creo, Noel. ¿A mí? Perfecto. ¿O a ti? ¿Quién toca a mí? A ver, tú hiciste el 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mí, ¿no? Sí, por eso. Oh. No sé contar hasta 6. Tenemos Ya tienen, hambre. están de hambre, No sé todos, contar no se hasta 6. preocupen. Ok, a ver, ¿podemos ver la presentación, por favor? Sí, doctor. Y podemos ir a métodos. Hay una parte que no estoy... a ver, en métodos.
Cuando habla usted de la potencia estadística, eh, no estoy seguro aquí, o perdón, poder estadístico, no estoy seguro a qué se refiere, eh, porque según he entendido, y por favor le suplico me esclarezca, la muestra es una muestra por conveniencia, ¿no es cierto? Entonces, o sea, se pidió la participación en redes sociales, entiendo, a partir de investigadores que estaban ubicados en diferentes países y localidades, digamos. Y estos, a través de las redes sociales, pidieron la participación voluntaria de un conjunto de personas, ¿verdad? Sí, Entonces, si es así, esta es una muestra por conveniencia. Y si fuera así, salvo que yo no haya seguramente entendido algo, el concepto de potencia estadística o poder estadístico no se aplica, porque el concepto de potencia estadística supone nuevamente muestreo aleatorio y una serie de suposiciones que se hacen cuando uno efectúa los cálculos. Entonces, yo no sé, usted podría de repente aclarar a qué se refiere con poder estadístico. sí, doctor. Quiero hablar acerca del estudio original. El estudio original fue un estudio de prevalencia, fue para ver cuál era la prevalencia de pie diabético en los pacientes hospitalizados. Entonces, si bien es cierto que el muestreo se hizo por conveniencia en una primera etapa, pero el problema que he visto que se ocasiona cuando uno usa una base de datos secundarias es que los objetivos cambian. Y cuando los objetivos cambian, la muestra muchas veces no puede ser suficiente para hacer generalizaciones, por ejemplo, en la población. Entonces, en nuestro estudio, el objetivo principal era determinar una asociación. Si hubiéramos calculado cuál hubiera sido la muestra correcta, de acuerdo a las fórmulas por la prevalencia epidemiológica de algunos estudios, que no lo teníamos hasta ese momento, quizás hubiera sido otro resultado. Pero el tamaño muestral de 1590, al momento de hacer los cálculos del poder estadístico, con un intervalo de combinación de 95%, viendo cuáles estaban expuestos, cuáles no estaban expuestos y cuánto fue el porcentaje de pacientes que expuestos, por ejemplo, que presentaron pie diabético, los no expuestos que presentaron pie diabético severo, vimos que el poder estadístico era de 100%. ¿Por qué lo colocamos? Porque justamente, como lo que he mencionado, al momento de cambiar de objetivo del trabajo con la misma base de datos, puede ocurrir que la muestra necesaria no sea suficiente para poder generalizar en la población algún tipo de inferencia. Ya, a ver, ahí me da la impresión que hay varios conceptos que están mezclándose un poquito, ¿no? El término poder estadístico, como le digo, es un término que se reserva cuando se hace un cálculo formal de si el tamaño de muestra es suficiente para rechazar una hipótesis, o perdón, para aceptar una hipótesis de nulidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto requiere que se haga una serie de suposiciones formales que están en el contexto de un muestreo probabilístico. Ahora bien, yo creo que se está usted refiriendo a otro concepto que es diferente, que es si la muestra es suficiente para que los coeficientes de su modelo sean suficientemente estables. Allí, por ejemplo, lo que suele tenerse en cuenta son, aunque hay cálculos formales también, estos cálculos formales y también algunas reglas de pulgar que le decimos, unas reglas rápidas, tienen en cuenta, primero, si la variable dependiente de su modelo es continua o discreta, ordinal, nominal, multinomial, porque depende de eso el modelo que usted aplique, en primer lugar. Depende del número de variables independientes que usted incorpore en el modelo y que cada uno va a consumir un tamaño de muestra, un número de grados de libertad y por tanto puede afectar el tamaño de muestra suficiente si es que este es pequeño. También tiene que ver el número de eventos. O sea, por ejemplo, usted está analizando mortalidad, ¿cuántos muertos hubieron? O sea, si el porcentaje de variable dependiente está muy cerca a 100 o 0%, o si la cuenta de eventos, que es, por ejemplo, el número de... Usted ha aplicado, me parece, Poisson. Si la cuenta de eventos
es relativamente pequeña, muy pequeña, cercana a cero. Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con la estabilidad de los coeficientes de su modelo. Si la muestra es muy pequeña, los coeficientes no son estables y por tanto los intervalos de confianza son amplios y se dice digamos, la muestra no es suficiente para poder concluir de manera adecuada sobre los datos que usted tiene, independientemente de si estos datos representan una población de manera válida, o sea, si hay validez externa. Entonces, aquí estamos hablando más de la suficiencia del tamaño de muestra, o de la muestra más que el tamaño, de la suficiencia de la muestra para decir si sus conclusiones son internamente válidas. Pero el término poder estadístico, digamos, no es el término que podría o debería usarse en este contexto, ¿no? Puede usted decir si la muestra fue suficientemente grande para para hallar coeficientes válidos o estables o algo así, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, en el análisis ya multivariable, no sé si podemos verlo. Ok. Allí, nuevamente, es importante saber cómo se ha construido el modelo, ¿no? Model, tiene robust varianza, sí, correcto. Por cierto, bueno, sí, lo de varianza robusta es muy importante, es un requisito para hacer Poisson, como símil para datos de prevalencia transversales. Aquí, bueno, seguramente debe haber más detalle, porque esta es una tabla que parece que ya viene en paper. Eso es algo que no he entendido bien. ¿Usted tiene resultados ya publicados No, o es... se está preparando el paper. Ya, esta es parte de la preparación, digamos. Sí. Correcto. Entonces, aquí efectivamente, nuevamente cuando se hace un modelo ajustado, es fundamental en este estudio saber cómo se construyó el modelo, ¿no? Y tiene que saberse con claridad y decirse con claridad si es un modelo forward o es un modelo backward, porque los resultados pueden ser diferentes, ¿no? Y también hacen suposiciones diferentes. En las conclusiones, ahí también, cuando usted muestra los OR de otros países, los OR de otros países no necesariamente son comparables con sus razones de prevalencia, porque ha usado métodos diferentes. Entonces, habría que ver efectivamente cuál es la comparabilidad de esos ORs con los PRs, ¿no? Típicamente los ORs se afectan cuando el tamaño de muestra no es muy grande. Pueden diferir importantemente de los RR y también de los PR. Entonces, habría que ver en realidad, tener una idea clara de cuál fue el tamaño de muestra en estos estudios, si fue realmente grande, si los coeficientes fueron estables, antes de comparar con los PRs que usted ha establecido en su estudio. ¿Podemos ver la conclusión? Conclusión, tiempo de diagnóstico de mayor de 10 años. Ok. Y este resultado era esperado, ya se sabía que este estudio, qué elemento nuevo aporta, ¿no? Me gustaría precisar, si es posible, eso. ¿Qué es lo que no se sabía que ahora podemos Sí, saber con este estudio? en la introducción he mencionado que el tiempo mayor a diabetes, un tiempo de diagnóstico de diabetes mellitus mayor a 10 años se ha asociado a lesiones severas en pacientes. Inclusive no mencionan a veces lesiones severas, mencionan lesiones o pacientes con pie diabético, ¿no? Ahora, lo que habíamos visto en los estudios, que lo tenemos en el extenso, es que los tamaños muestrales eran o muy pequeños, o a veces la metodología no era la indicada, o a veces las poblaciones no eran latinas. Generalmente no hay estudios en población latina, ¿no? O hay pocos, me parece que hay uno en Cuba, en donde el tamaño muestral era de 50 personas, y no teníamos datos, sobre todo en lo que en lo que es toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, la importancia del estudio es que nos da una visión de esto, pero ya un poquito más extenso, ¿no?
en este caso, a lo que es Latinoamérica. Perfecto, doctor. Bueno, felicitaciones por el trabajo, me parece muy interesante. Su lógica internacional es algo que deberíamos hacer con mucha más frecuencia. Creo que tiene múltiples virtudes. Lo felicito por el trabajo, doctor. Gracias, doctor. Bueno, solo algunas cositas para agregar, también para ir que podemos almorzar y descansar un poco. Primero, estoy de acuerdo con el poder estadístico, si refiere al beta del estudio, que 100% solo es válido si se mide toda la población. Y eso no se puede. Entonces, no existe un poder 100% porque se mide toda la población y así se puede detectar un efecto. Yo creo que aquí hay un problema un poco de concepto, pero ya hemos hablado sobre eso. El otro sí puede regresar a la tabla 3, porque yo creo que hubo una inconsistencia aquí. Por ejemplo, o la siguiente también, la que puse la en grande. Si pone Enter. Esta. Usted contó que las personas que tienen más que 10 años diabetes tienen riesgo más alto, pero los resultados muestran lo opuesto, porque el grupo de referencia son personas que tienen más que 10 años de duración diabetes y el PR es para las personas que tienen menos que 10 años de diabetes. Y usted le explicó al revés cuando presentó. Así tengo un poco la duda que al final ¿quién tiene la prevalencia No, más alta? en este caso podemos leerlo de manera vertical, ¿no? Los pacientes, o la prevalencia de pie diabético severo fue 95% mayor en los pacientes que tenían una duración de diabetes mayor a 10 años. Pero es la grupo de referencia según la tabla, porque el valor corresponde, el 95% corresponde a lo que tiene up to 10 years, en la segunda fila, que son personas que tienen entre 0 y 10 años. No, me parece que aquí ha habido un tema de edición. Los resultados van un poco más arriba. Okay, porque así está un poco mal puesto en la tabla, creo que puede Sí, ser que esto debería estar un poco más arriba, a la altura de acá más o menos. así Con bajaron esto. bajó una fila, porque eso fue mi confusión, pero aún si es así, si sube una fila es lo mismo, es el grupo de referencias en lo que tiene más que 10 años, según esta tabla, y el PR de 1.97 corresponde a lo que tiene entre 0 y 10 años. Por eso no entiendo, hay un problema en la tabla y que cambia muchos resultados, porque es un poco confuso. ¿Cuál es el grupo de referencia? ¿Son los que tienen más que 10 años o los que tienen menos que 10 años? No son los que tienen más de 10 años. Ese grupo el que más que 10 años de referencia, entonces sería un riesgo más alto lo que tiene menos. Porque el 1.95 corresponde a lo de up to 10 years o corresponde a más que 10 años. No, a más que 10 años. El grupo de referencia en este caso son los menores de 10 años. Entonces está al revés. Eso es muy importante corregir porque no era consistente lo que habló y lo que muestra la tabla. Porque ese es un resultado al opuesto. También hace mucho más sentido que riesgo más alto lo que más que 10 años de diabetes, pero la tabla muestra al revés. Por eso, bueno, eso sugiere que revisar con el grupo y porque eso genera un poco de confusión. El otro es que si muestras intervalo de confianza en el 25%, no es necesario mostrar los valores de P. Eso lo quitaría de la tabla y así se queda un poco más bonito y más sencillo sin perder la información útil de la tabla. Y entre eso es lo más importante que aquí en breve, que adicionando los comentarios del doctor Moisés, pero verifica bien cuál es el grupo de referencia y cuáles son los números actuales, porque me queda un poco confundido mirando los números, o no cierto. Pero muchas gracias, interesante trabajo. Doctor, gracias. En general, yo quiero felicitarlos a todos ustedes, médicos residentes, que en tiempos de pandemia han tenido la valentía y han hecho el esfuerzo de entrar a sus salas COVID, a exponerse y a pesar de todo eso, participar en el concurso. Por otro lado, destacar, y no lo tomen a mal, sino aprovechen. Tienen una asesoría estadística gratuita y además la revisión de un editor como es Noel Barengo, de Diabetes Research and Primary Care,
Entonces, todos los comentarios van en la mejor onda para que ustedes logren el objetivo de publicar sus estudios. Ahora vamos a hacer una pausa para que podamos almorzar todos. Nuevamente felicitarlos a ustedes, a sus tutores y a sus compañeros y destacar que el trabajo en grupo, sobre todo en estos tiempos difíciles, es lo que les ha permitido lograr presentarse acá, exponer sus resultados y ojalá que más adelante recibamos un correo de ustedes con un PDF adjunto donde publican estos excelentes trabajos. Gracias también a Clorinda, que como siempre nos ayuda desde los aspectos técnicos administrativos, y ella ha decidido que la reunión se reinicia a las 3 de la tarde después de haber almorzado. Nuevamente gracias y nos vemos a las 3 de la tarde. Saludos a todos. Saludos, hasta pronto.